Nos vamos a grabar. Bienvenidos a la clase 3 de MSG 1055. Vamos a continuar viendo lo que corresponde al capítulo de modelado dinámico. ¿Sí? Parece que este es un nuevo capítulo o estoy mal. Déjenme ver. Pero bueno, en todo caso vamos a ver modelado dinámico de sistemas físicos. Eh, no, empezamos en el capítulo, en la clase pasada, este es el capítulo 2, ¿no? El modelado lineal de sistemas físicos, y este es el subcapítulo 2.2.1, de acuerdo con la planificación, ¿no? Si quieren, pongámosle ese nombrecito aquí. 2.2.1 del aula virtual, ¿verdad? Modelos dinámicos basados en principios físicos. Vamos a comenzar y vamos a hacer una pasada súper rápida de cada uno de estos modelos porque son cosas que ustedes ya vieron y ya conocen eh, de su curso de dinámica y de sus cursos que han tomado antes, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con los mecánicos traslacionales, no transnacionales. Esa es la mafia, ¿no? Los grupos delincuentes transnacionales. Este es un sistema traslacional, ¿sí? O sea que se traslada, ¿no? Traslación. Esto chistoso es. Traslación. ¿Ok? Consideremos el sistema clásico, que es un oscilador simple, ¿no? Un sistema masa, resorte, amortiguador. Estos sistemas también se llaman MSK, ¿no? La M por la masa, el C por el amortiguador y la K por el resorte, ¿no? Que tienen una ecuación diferencial bastante clásica también, que ustedes ya se la deben saber de memoria, y cuyos elementos eh, principales son tres, ¿cierto? Justamente una masa, un resorte y un amortiguador, ¿verdad? Estos están dibujados aquí en la tablita esta, que también es una tabla del libro, ¿no? Esta tabla también es del libro de Perfenís. No sé si es que equivale a la misma tabla del libro que ustedes tengan, pero este de nuevo es la octava edición que yo tengo, ¿no? Entonces tenemos el resorte, que es un elemento que me sirve para ah, almacenar energía, puede ser, ¿no? Vamos a poner aquí almacén de energía. Almacén de energía, ¿no es cierto? Y básicamente depende, su fuerza depende de cuán extendido o contraído está el resorte, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerlo eh, dibujado de esta manera y vamos a poner aquí una referencia, ¿sí? Este va a ser X1 y este va a ser X2, ¿no es cierto? Y por supuesto yo voy a someter a este resorte a una fuerza, ¿no es cierto? Que puede ser de compresión o de tensión, ¿no? Ponerle de tensión aquí, ¿no? Fs, Fs. Entonces, esa fuerza va a ser igual a K por X, ¿no es cierto? F de S es igual a K por X, o para este ejemplo que yo he dibujado aquí, Fs es igual a K por X2 menos X1, ¿verdad? La cantidad que él se ha comprimido o se ha estirado, básicamente, ¿no? Este elemento está relacionado con la energía potencial, ¿sí? A través de un medio de kx cuadrado, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero eso es simplemente una información general, ¿no? No vamos a usar energías en este curso. El segundo elemento es un amortiguador, ¿no? Cuyo símbolo está dibujado al lado izquierdo, pero lo vamos a dibujar de nuevo acá porque voy a hacer el mismo tratamiento que hice anteriormente, ¿no? Le voy a poner dos referencias
¿Y cuál será la referencia aquí? Ya no es posición, ¿verdad? La referencia ahora es velocidad. X1 punto, X2 punto, ¿verdad? Y aquí la fuerza del damper o del amortiguador por damper va a ser igual a, no le puse aquí no le puse la constante, ¿verdad? La constante cae, acá es una constante, le voy a poner C, ¿sí? La fuerza en el damper va a ser igual a C por X2 punto menos X1 punto, ¿sí? Este de aquí, pongámosle que absorbe, ¿no? O disipa, mejor. No absorbe, pero disipa. Disipa energía. ¿Sí? Disipa energía. Y finalmente tenemos la masa o el elemento inercial, ¿no es cierto? Que eh, está relacionado con la energía cinética, ¿no? Y um, pongámosle, promueve la energía cinética. No, energía cinética, ¿no? Y esta ecuación va a ser F inercial igual a masa por la aceleración. Digamos que X1, ¿verdad? Si es que, o por X si quieren, pero aquí están los mismos dibujos que yo he hecho allá, como más simplificado, ¿no? Entonces, el procedimiento y este es básicamente eh, una foto de lo que necesitamos para modelar un sistema mecánico transnacional, ¿verdad? En la mayoría de problemas de dinámica o problemas de mecánica de maquinarias o de diseño, cualquier mecanismo, cualquier sistema mecánico se va a, o se puede resumir o se puede reducir a un arreglo de masas, amortiguadores y resort, ¿sí? De hecho, hay una figura bien bonita que es de todos los modelos que tenemos en el cuerpo humano, ¿no? Y cómo se pueden modelar. Entonces, qué sé yo, el codo, el brazo y el antebrazo se modelan como una masa con un resorte y un amortiguador, ¿no? El codo se modela como un resorte rotacional, en fin, ¿no? Debería poner esa figura aquí en esta clase. Pero, en todo caso, todo se puede reducir a un arreglo de estos tres elementos, ¿no? Entonces, la forma clásica como se resuelve un problema mecánico es establecida y definida, ¿no? Lo primero que se hace es un diagrama de cuerpo libre, aislamos la masa, que es nuestro elemento inercial y que es el que va a acompañar a la aceleración en la ecuación de la segunda ley de Newton. Entonces, las masas siempre están aisladas, ¿no es cierto? Y a esas masas les colocamos las fuerzas que están experimentando esas masas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la manera como yo lo hago es que yo impongo un pequeño desplazamiento hacia la derecha de la masa que yo quiero ver eh, su diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, aquí voy a imaginarme que yo jalo un poquito esta masa hacia la derecha. Y al jalar la masa un poquito hacia la derecha, o sea, al imponer un desplazamiento virtual, se puede llamar, ¿qué va a sentir la masa aquí y acá por efecto de este resorte y este amortiguador? Va a sentir una fuerza, ¿verdad? Y esa fuerza, para el caso de este resorte, ¿hacia dónde va a ser? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Cómo la dibujo? Hacia la izquierda, Hacia la ¿verdad? izquierda. Y acá, por efecto del amortiguador, también ella va a experimentar una fuerza hacia la izquierda. Estas son las dos fuerzas que yo he colocado acá, ¿sí? Y por supuesto, aquí del lado derecho he colocado la fuerza a la que está sometida la masa, ¿verdad? Esa fuerza es prácticamente un dato del problema, ¿no es cierto? Entonces,
Vamos a llamarle a la fuerza del resorte Fs por la fuerza del spring o resorte. Y a la del amortiguador Fd por la fuerza del damper o amortiguador. ¿Sí? Voy a definir una posición de equilibrio y el movimiento de esta masa va a estar en la dirección de X. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo todos esos elementos, aplico la segunda ley de Newton, ¿no? En este caso, para este sistema, la forma en que yo aplico la ley de Newton se llama sistema de masas concentradas. O lumped en inglés, ¿no? Lumped masses systems. ¿Qué significa? Que yo divido un sistema físico que tiene la masa continua, por ejemplo, una viga, un puente, ¿no? El poste de luz, es un sistema continuo, ¿verdad? Es un sistema que tiene la masa distribuida a lo largo de toda la longitud, ¿no? Pero ¿cómo lo modelo yo para poderle sacar una ecuación? Lo tengo que simplificar. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Ok, toda la masa de ese poste de luz voy a asumir como que es una sola masa, ¿no? Y esa masa está cogida al suelo con un resorte y un amortiguador, ¿verdad? Eso significa masa concentrada. Estoy concentrando toda la masa en un solo elemento. ¿Ok? Entonces hago sumatoria de fuerzas en la dirección X definiendo la dirección positiva hacia la derecha y eso es igual a m por x doble punto o masa por aceleración. ¿Verdad? Entonces, hagamos solamente esta vez, vamos a hacer así tan detalladamente. Entonces, hacia la derecha positivo, entonces esas dos fuerzas que tengo aquí van a ser negativas, ¿verdad? Entonces, menos Fs menos Fd más esta de aquí, ¿no es cierto? F de t va a ser igual todo a m por x doble punto. Esa es mi ecuación de Newton completa, ¿verdad? Y reacomodando, bueno, antes de reacomodar, yo voy a observar que f de s es igual a k por x, ¿verdad? Y f de es igual a c por x punto, ¿verdad? Que fue lo que está definido en la página anterior, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando estos dos aquí, aquí, y reacomodando todo me va a dar la ecuación, que ya la escribí en clases pasadas, ¿no es cierto? Pero que de aquí se ve de dónde sale, ¿no? Más kx igual a f de t, ¿sí? Y esta es la famosísima ecuación de un oscilador simple, de una ecuación de segundo orden de un oscilador simple, ¿no? Ecuación de movimiento de un oscilador simple. Entonces, para encontrar la función de transferencia que me relacione cualquier cosa, por ejemplo, yo quiero relacionar la fuerza que yo le estoy aplicando a esta masa con la posición que tiene la masa en el tiempo, ¿verdad? Es perfectamente válido hacer eso. Para encontrar esa función de transferencia, eh, cualquier función de transferencia entre f de t y x de t o v de t, o incluso aceleración, aplico Laplace. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente sacamos la transformada de Laplace de nuestra ecuación diferencial. Esto de aquí ya lo hicimos en la clase pasada. Aislamos la variable de estado, en este caso X, ¿no es cierto? Y dejamos en el paréntesis todas las cantidades asociadas con la variable de Laplace, con S, ¿no? Y esto es S a la 0, ¿verdad? S a la 1, S a la 2, S a la 0. Y del lado izquierdo, por supuesto, dejamos la otra variable también en transformada de Laplace, ¿verdad? Y luego, para sacar la función de transferencia, digamos, desde la fuerza aplicada hacia la posición de la partícula o de la masa, simplemente dividimos, ¿no es cierto? Eh, operamos ese cociente, ¿ok? Esto es igual
a 1 dividido para m s al cuadrado más s y más k. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es exactamente lo mismo que lo que hicimos la clase pasada o hace 2 clases al hacer un código de MATLAB en donde ¿se acuerdan que yo les resolví? Eh, Les hice ver un código que tenía una función, ¿no es cierto? Eh, y un programa para llamar a la función, ¿verdad? Este era el código, esta era la función, y yo simulaba este sistema y obtenía esta respuesta de aquí, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero esto era utilizando ecuaciones diferenciales, ¿no es cierto? Entonces, ahora se puede hacer exactamente lo mismo, ¿no? Pero ya no utilizando ecuaciones diferenciales, sino utilizando función de transferencia. Y estaba buscando este código en los materiales de clases pasadas que no los encontré. Lamentablemente no encontré. Entonces no voy a poder hacer desde el demo, pero lo que sí voy a poder hacer es, déjenme ver si es que tal vez está por aquí. No, no lo encuentro. Pero lo que sí voy a poder hacer es dejarles esta foto para que ustedes lo codifiquen en MATLAB, ¿no? Ustedes simplemente copian las mismas líneas, ¿no es cierto? Y básicamente lo que aquí estoy haciendo es, aquí estoy definiendo una frecuencia le voy a llamar frecuencia de muestreo, ¿sí? O sea, el número de puntos que quiero que me haga por cada segundo, básicamente, ¿no? De simulación. El delta t es 1 dividido para la frecuencia de muestreo, ¿no es cierto? Y el tiempo de simulación va a ser entre el tiempo de inicio y el tiempo de fin, ¿ya? Tiempo de inicio, me imagino que está más arriba, pero en todo caso, pongámosle t start de 0 y t stop, digamos, qué sé yo, 10 segundos o lo que sea, no importa. ¿Ok? Generamos un vector de entrada, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Aquí creo que yo estoy generando un vector escalón, si no me equivoco, un vector escalón unitario, ¿no? Sí, ujú. Estoy generando un vector escalón unitario con la entrada U, que es la fuerza externa, que lamentablemente por alguna razón no tengo todo el código, no lo encontré, pero bueno, la U es la fuerza externa, ¿no? Le voy a poner 50 o lo que sea, ¿ya? Y finalmente, en realidad las líneas que generan la función de transferencia son estas tres, ¿no? Primero genero la variable de Laplace, S igual a función de transferencia TF eso no puse, ¿no? Aquí está TF, es la función de MATLAB que me genera o que me crea una función de transferencia. Y tengo que colocar el numerador dividido por el denominador en términos de los coeficientes descendientes de Laplace, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, para generar la función de transferencia de la variable S, ¿no? S es igual a S a la 0, perdón, S a la 1, S a la 0, dividido para S a la 0, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual a 1, 0, dividido para 1. Y es lo que tengo acá, ¿no? 1, 0, dividido para 1. ¿Ok? Entonces, a mí me gusta hacerlo así porque yo genero S y una vez que genero S, cualquier cosa que yo eh, opere en términos de S se hace automáticamente como que fuera una variable. Entonces, miren, aquí yo ya pongo la función de transferencia que generé arriba, esta, ¿no? La pongo directamente como 1 dividido para ms cuadrada más s más k, ¿no? En donde m, c y k deben estar definidos más acá arriba, pero no encuentro el código. Pero son los mismos valores que hice para el ejemplo del carro, ¿sí? Entonces, esta es la función de transferencia de u a x y la que vimos la clase pasada de u a b, a posición y a velocidad. Entonces, para simular el sistema, simplemente utilizo la función LSIM,
en donde coloco la función de transferencia, la entrada y el tiempo. Función de transferencia, entrada y tiempo. Y eso de ahí me genera eh, estas dos curvas, ¿no? Que son idénticas a las curvas que habíamos hecho con O de 45 en la clase de la semana pasada, ¿no? Aquí están comparadas, de hecho la una está encima de la otra, por eso no se ve. Si ustedes ven ahí, la línea negra es la una y la línea azulita es la otra. Entonces la función de transferencia es una manera mucho más directa y fácil de codificar un sistema dinámico en MATLAB. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? O sea, ¿qué diferencia hay entre ellas? ¿O qué mejora? ¿Qué diferencia hay entre función de transferencia y ecuación diferencial? Ajá. O sea, ¿solo la optimización de tiempo o optimización de qué? O sea, ya expliqué toda la clase pasada, ¿no? Para control, yo necesito una manera más fácil para combinar modelos de dos bloques contiguos, ¿no? Esto que hice aquí. Eh, Esto, ¿no? Si yo tuviera ecuaciones diferenciales, yo no puedo combinar estos tres eh, sistemas, ¿no? De una manera directa. ¿No? Me toca hacer una convolución de ecuaciones diferenciales, lo cual sería una pesadilla matemática, ¿verdad? Pero yo aquí Claro, puedo tener, no sé, me voy a inventar totalmente porque esto es simplemente para ilustrar, pero puedo aquí tener una función de transferencia, qué sé yo, S más 4 dividido para S más uno por S más 2. Por acá puedo tener una función, qué sé yo, S dividido para S al cuadrado más 2S más 4. Y acá tenemos uno dividido para MS al cuadrado más S más K, ¿verdad? Entonces, este resultado de aquí, que es la combinación de estos tres subsistemas de control, es simplemente la multiplicación de estas dos funciones, de estas tres funciones de transferencia, ¿ya? Mientras que si tuviera ecuaciones diferenciales, no podría ser algo así de sencillo. Por eso es que se utilizan para control principalmente, ¿no? Las funciones de transferencia, porque facilitan mucho el análisis. Ahora, en cuanto a la codificación, si es que tu pregunta va en cuanto a la codificación, sí, exacto. la función de transferencia es mucho más directa, ¿no? En el código que hice la clase pasada tenía que hacer la función primero y de ahí hacer el cambio de variable, convertir de ecuación diferencial a ecuación diferencial de segundo orden a dos ecuaciones de primer orden. Hay una serie de pasos ahí intermedios que pueden generar confusión y tiempo, ¿no? Y aquí es directo, simplemente si tú quieres puedes hacer la función de transferencia de esta, ups, de esta expresión, es simplemente TF 1, M, C y K. Eso es todo, ¿ya? Y ese código o esa función te va a generar exactamente la misma función de transferencia que como yo generé aquí, ¿no? Esto de aquí me sirve más si es que yo voy a usar mucho la variable S en muchas operaciones. Entonces prefiero operar todo en S. Pero de esta es la manera como se genera directamente una función de transferencia teniendo los coeficientes. ¿Ok? Ok, Y gracias. si es que encuentro el código, ahí lo subo en el aula virtual, pero si no, ustedes ahí lo pueden copiar y la información de la simulación, o sea, las constantes y todo, son del mismo código del sistema de cargo. ¿Ok? Entonces, hagamos algunos problemas. Hagamos algunos problemas o algunos ejemplos para ilustrar, ¿no? Lo que estamos hablando. Entonces, empecemos con este sistema de 2 grados de libertad. Ya es un poco más complicado, ¿no? Tenemos una masa M1, una masa M2. La masa M1 está conectada al piso por medio del resorte K1 y C1. Estoy por acá. Y la masa M2 está conectada no al piso, sino a la masa M1 por medio del resorte K2 y la múltiplo C2. Ambas masas están sometidas cada una a una fuerza independiente, F1 y F2. Y lo que yo hago es definir el movimiento
para la primera masa como x1 y para la segunda masa como x2. ¿Sí? Quiero encontrar las ecuaciones de movimiento de este sistema. Y luego de eso, encontrar por ahí funciones de transferencia que me interese saber, ¿no? Al final vemos qué podemos obtener, qué funciones de transferencia podemos obtener a partir de este sistema. Pero lo primero que vamos a hacer es resolver el sistema eh, dinámico, ¿sí? Entonces, rapidito, lo que yo voy a hacer es, de nuevo, voy a jalar hacia la derecha la masa 2 y con eso estoy moviendo un poquito todo el sistema, ¿verdad? Entonces, si yo jalo hacia la derecha, estoy aquí, esto se va a ir para acá a la derecha y esto por aquí va a experimentar una fuerza que se opone al movimiento, le va a querer detener, ¿verdad? Entonces, por aquí voy a tener dos fuerzas así. Por este lado voy a tener dos fuerzas iguales y contrarias. Y como alé la masa M2, también voy a alar la masa M1, por supuesto, y esto también va a experimentar una fuerza que se opone al movimiento. Entonces, esa va a ser la dirección de las fuerzas que yo voy a tener y que justamente son las que tengo dibujadas aquí abajo, ¿verdad? Aquí me falta la fuerza F1 de T, este es F2 de T, y las fuerzas a las que yo tengo, las fuerzas que tengo debido al resorte y al amortiguador son, por este lado izquierdo, K1 por X1, ¿verdad? Y K2 por X2, perdón. C1 por X1 punto. Disculpa. ¿Ok? Por acá, ¿qué voy a tener? Esta fuerza de aquí va a ser la misma para ambos casos, sino que va a ser contraria en un caso, ¿verdad? O sea, la misma aquí que acá, pero igual y contraria, ¿verdad? Pero el valor, la magnitud de la fuerza va a ser igual. ¿A qué va a ser igual esta fuerza? Tenemos aquí un resorte y tenemos dos desplazamientos, ¿verdad? X1 y X2. Entonces, yo ya puse esa fórmula prácticamente aquí, ¿no? Este es el caso. Y este es el caso para el amortiguador, ¿verdad? Pues vamos simplemente a tomar esa información que yo ya puse. Esto va a ser igual a K2 por X2 menos X1. Y este C2 por X2 punto menos X1 punto. En realidad, la parte de pensar se acabó, ¿no? El resto es prácticamente carpintería matemática, ¿no es cierto? Entonces, aquí he puesto 1, diagrama de cuerpo libre. Vamos a poner 2, segunda ley de Newton, ¿no? Segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración en X, ¿no? No hay nada en Y en todo caso, pero... Entonces, vamos a camellar con la primera masa. Entonces, masa 1. Para la masa M1, que es esta de aquí, vamos a tener menos C1x1 punto menos K1x1, con estas dos fuerzas de aquí. Ahora las fuerzas positivas, que son tres, esta y esta de aquí, más C2x2 menos x1 punto, más K2x2 menos x1, y más F1 de T. ¿A qué va a ser igual esto? A la masa por x1 doble punto. A la masa por la aceleración de esta masa. ¿Sí? Vamos para la masa M2. Igualito. Ahora estamos acá. Más fácil porque tenemos menos fuerzas, ¿verdad? Entonces, menos C2 x2 punto menos x1 punto menos K2 x2 menos x1 porque están orientadas hacia el lado contrario, ¿verdad?
Entonces, por eso son negativas. Más F2 de T. ¿Y esto va a ser igual a qué cosa? Aquí me comí algo, ¿no? Estoy hablando M2, solito. M2, X2 M2, punto 2. X2 doble punto, ¿no? ¿Cómo te llamas? Raúl Alulema. Raúl. Gracias, Raúl. Ok. Chévere, entonces ya tengo las dos ecuaciones de movimiento, ¿no? Y simplemente tengo que reacomodar, ¿verdad? Entonces, reacomodando, voy a tener que ah, M1, X1 doble punto, más C1 más C2 por X1 punto, más K1 más K2 por X1, menos C2 por X2, menos K2 por X2. El primero era X2 punto, igual a F1 de T. Y el otro, M2, X2, doble punto, más C2, X2, punto, más K2, X2, menos C2, X1 punto, menos K2, X1, igual a F2 de T. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos son básicamente dos ecuaciones diferenciales de segundo orden acopladas, ¿verdad? ¿Qué significa acopladas? Que hay términos de la una ecuación que están en la otra ecuación, ¿verdad? Por aquí tenemos x1 y por acá tenemos x2 punto por acá. Y x2 también, ¿verdad? Por acá. Entonces, todos esos términos de acoplamiento hacen que el movimiento sea acoplado, ¿no? O sea, lo que hace esta man siente. Lo que hace esta man siente. El movimiento no es como que independiente, ¿verdad? Está interconectado, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos estas dos funciones de transferencia, yo puedo hacerme ochos sacando, perdón, una vez que tengo estas dos ecuaciones de movimiento, yo puedo hacerme ochos sacando funciones de transferencia de lo que yo quiera, ¿verdad? Yo puedo sacar funciones de transferencia desde la fuerza 2 hacia el x1, desde la fuerza 2 hacia la velocidad 1, desde la fuerza 2 hacia el x2 punto, hacia la velocidad 2, desde la fuerza 1 hacia el x2 punto, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Pues bueno, eso ya lo dejo para que ustedes lo miren en caleta, ¿no? Pero aquí sacan la transformada de Laplace de estas dos ecuaciones. Aquí les va a dar m1 s cuadrado x1 de s, ¿verdad? Más c1 más c2 s x1 de s, igual f1 de s, ¿no es cierto? Y la otra, m2 s cuadrado x2 de s, ¿no? Más c2 s x2 de s, más igual a f2 de s, ¿no? Y entonces, si yo les pido sacar, por ejemplo, de la función de transferencia desde la fuerza 2 hacia eh, la velocidad 1, ¿no? O hacia la posición 1, o sea, desde la fuerza 2 hacia la posición 1, ¿qué es lo que tienen que hacer? Como estas ecuaciones están acopladas, ¿sí? Lo que tienen que hacer es, primero, encontrar la relación entre la entrada de la función de transferencia que yo quiero obtener, ¿no? La relación entre la entrada y el término de acople
que me interesa saber de la parte izquierda de la ecuación, por ejemplo, el x1. ¿Ya? Entonces encuentro una expresión para x1, ¿sí? Y luego esa expresión para x1 la reemplazo acá, ¿verdad? Y dejo todo en términos solamente de dos variables, la variable de entrada y la variable de salida. ¿Ya? Eh, Déjenme ponerle esto completo porque me entiendan, porque no quiero dejarlo a medias, ¿no? Pues vamos a hacer rapidito, vamos a hacer toda la transformada de Laplace para que quede claro. Entonces, C1 más C2 por SX1, estoy aquí, ¿no? Estoy aquí, me falta más, a ver si me ayudan. K1 más K2 por X1 de S, menos C2S por X2 de S, ¿verdad? Y menos K2 por X2 de S. ¿Sí? Esa sería la primera ecuación. Y la segunda ecuación sería, estoy aquí, ¿no? ¿Verdad? Entonces, más K2 por X2 de S, menos C2 por S por X1 de S, y menos K2 por X1 de S. ¿Ya? Entonces, mi primera ecuación diferencial es una ecuación que tiene X1 y X2 entreverados, ¿verdad? Aquí tengo X1 y por acá tengo X2, ¿verdad? Ya no entra, pero bueno. Entonces, si yo quiero sacar la función de transferencia y esta sí la puedo mover un poquito para que no quede tan apretado. Ahí. Y ahí está mejor. Ya, ahí quedó mejor, ¿no? Entonces, si yo quiero sacar la función de transferencia, por ejemplo, de F2, desde la fuerza de la masa 2 hacia la posición 1, esta de acá, ¿verdad? Yo tengo posición 1 aquí y tengo posición 1 acá también, ¿verdad? Entonces tengo que todo dejar en términos de fuerza y posición 1, ¿ya? Entonces, para poder sacar la función de transferencia entre una variable y otra variable de estado, por ejemplo, fuerza 2 y posición 1, la ecuación que yo tengo que relacionar tiene que tener todo en términos de la fuerza 2 y la posición 1. No puede haber una tercera variable de Laplace, porque yo tengo que sacar el cociente, ¿no es cierto? El uno dividido para el otro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si quiero G de S igual a de fuerza 2 a la posición 1 de S, yo tengo que tener todo relacionado con X1 en el numerador y todo relacionado con fuerza 2 en el denominador, ¿sí? Pero no puede haber un X2 acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se opera? Lo que yo les decía, ¿no? Yo saco la relación que hay entre F2, por ejemplo, y X2 primero, ¿no? Entonces voy a despejar, de la segunda ecuación voy a despejar X2, así rapidito, ¿no? X2 de S. Voy a tener aquí M2 S cuadrado, más C2S. Por aquí hay uno, por acá hay otro. Más K2, este aquí, y nada más, ¿verdad? Ahí. Y más lo que tengo con X1, ¿no es cierto? Sería, voy a poner aquí X1 de S, y eso me queda multiplicando por menos C2, S menos K2, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a F2, ¿ya? Entonces ahora yo digo que X2 de S, simplemente despejo, va a ser igual a F2 más, menos X1 de menos C2S menos K2. Todo esto dividido para M2S cuadrado más C2S y más K2. Entonces, esta sería mi relación para X2,
¿no? Y esto es x2 mayúscula, no punto, x2 mayúscula, ¿ya? Entonces, una vez que tengo esto para x2, si ustedes notan, aquí de un lado tengo x2 y acá del lado derecho tengo x1 y f2, nada más, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto de aquí lo reemplazo aquí en donde hay x2 y en donde hay x2, ¿ya? Y entonces me va a quedar todo en función de f1 y x1. Ya no voy a tener la otra variable que me molesta, ¿verdad? Y entonces, una vez que tengo eso, puedo relacionar entre la fuerza 1 y la salida o la posición 2, ¿no? Entonces, siempre cuando tengo dos ecuaciones diferenciales, para poder sacar la función de transferencia, necesito eliminar una de los estados de la una ecuación y reemplazar en la otra ecuación, ¿ok? Ya, entonces espero que quede claro esto de aquí. Luego vamos a ver una manera un poco más sencilla de resolver este tipo de ecuaciones que no es tan eh, algebraicamente intensivo, ¿no? Pero ya mismo lo hacen. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bacán, entonces hagamos la pausa de 5 minutitos, son las 8:55. Me extendí un poco en esto, pero sí quería que quede un poco más claro. 5 minutos, por ahí 9:10 o 9:02, 9:01, 9:02, a las 8, perdón, 8:01, 8:02 de su horario nos volvemos a conectar. Nos vemos en un ratito. Chao, chao. Entonces decía que podemos utilizar también el método de las impedancias para resolver problemas de circuitos eléctricos. Y eventualmente vamos a utilizar también el método de las impedancias para resolver circuitos mecánicos utilizando analogías, ¿no? Entonces consideremos, una vez que vimos este pequeño ejemplo, una malla un poco más complicada, ¿no? Una malla de dos circuitos, ¿no es cierto? O un circuito de dos mallas. Con una corriente I1 y una corriente I2, cada una pasando por su correspondiente malla, y en cada malla sus propios elementos, ¿verdad? Y entonces existe algo que se llama el método de las impedancias, que tiene una ecuación definida, que es la que está aquí apuntada, ¿no? La sumatoria de las fuentes, ¿no? Es igual a la corriente en la malla local, y esto se hace una ecuación por cada malla que haya en el sistema, ¿verdad? Si tengo dos mallas, como este caso, tengo dos ecuaciones de estas. Si tengo tres mallas, tres ecuaciones. Si tengo una malla, una ecuación, ¿ya? Entonces estos son como grados de libertad, más o menos, en los sistemas mecánicos, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de las fuentes eh, son iguales a la corriente de la malla local multiplicada por las impedancias en la malla local. Le estoy llamando malla local a la que yo estoy analizando. Por ejemplo, si comienzo con esta malla de aquí, esta va a ser mi malla local, ¿no es cierto? Y esta de acá va a ser la malla vecina, que yo le llamo, ¿ya? Entonces, la sumatoria de las fuentes de esta malla va a ser igual a las impedancias de esta malla multiplicadas por la corriente de esta malla, que es la local, menos la corriente de la malla vecina por las impedancias comunes. En este caso, ¿cuál será la impedancia común entre esta y esta de acá? La única impedancia común es esta de aquí, no hay otra, ¿verdad? La que está tocando las dos, ¿sí? Por eso se llama impedancias comunes y le he puesto con color rojo, ¿ya? Entonces, intentemos utilizar este método para resolver este problema de este circuito, ¿ya? Entonces, vamos ahí. Vamos para la malla 1, primero este de aquí, ¿no? Para la malla 1, ¿cuáles serán las fuentes que están afectando a la malla 1? Yo ya he colocado aquí directamente los valores de las impedancias, ¿no? Y de las cantidades en el dominio de Laplace, para simplemente copiar de ahí y no estar yendo y viniendo de la tabla, ¿verdad? Entonces voy a analizar esta malla de aquí. Las fuentes que están en esa malla son únicamente esta, ¿no? La B. Entonces,
B de S. Y ya tengo el lado izquierdo de la ecuación ya está completado. Esto va a ser igual a la corriente de la malla 1, esta de aquí que es simplemente I1 de S, que multiplica a las impedancias que están tocando esa corriente, ¿verdad? ¿Cuáles son? Esta de aquí, R1, y esta de aquí, SL, ¿verdad? Entonces, R1 más SL, menos, ya estoy aquí, ¿verdad? Ya acabé esto, ahorita estoy aquí, menos la corriente de la malla vecina, que es I2 de S, multiplicando a la impedancia común, la impedancia que toca las dos, esta de aquí, SL. Y eso es todo. La primera ecuación está virada. ¿Sí? Vamos ahora con la segunda malla. En la segunda malla tenemos una fuente. No hay ninguna fuente, ¿verdad? No, No hay ninguna fuente. Tenemos es un resistor por aquí, un capacitor por acá y un inductor. un inductor. Gracias. Ese nombre siempre se me olvida. Y un inductor. No hay ninguna fuente, entonces cero, ¿no? Cero. El lado izquierdo de la ecuación va a ser, no hay fuentes. Esto va a ser igual. Estamos ahora acá, ¿no? Nuestra impedancia, nuestra malla local es ahora esta de aquí. Entonces, I2 de S, que multiplica a todas las impedancias que están tocando esa I2. Entonces, R2, ¿por qué le puse R1 aquí? Este es R2. R2. ¿Y qué más? Este de aquí, 1 sobre SC y SL, ¿no es cierto? Entonces, ups, R2 más 1 sobre SC y más SL, ¿sí? Y menos las corrientes vecinas y 1 multiplicado la impedancia común, ¿no? Entonces menos I1 por la impedancia común que es SL. Entonces, si ustedes son observadores, se van a dar cuenta que esta expresión es simplemente una matriz simétrica, ¿sí? Una matriz simétrica. Entonces, si yo coloco este sistema de dos ecuaciones, una y dos, en forma matricial, voy a tener, ahí dejémoslo para que se vea, R1 más SL por aquí, menos SL por acá, menos SL por acá, y por acá voy a tener I2 por R2 más 1 sobre SC y más SL, ¿no? ¿Sí? ¿Que multiplica qué cosa? ¿Cuáles son mis variables de estado aquí? Y 1 y 2. Ujú, gracias. ¿Tú cómo te llamas? Dana Avilés. Gracias, Dan. Ya, y por acá, B de S, que sería este término independiente, y por acá cero, ¿verdad? Entonces, miren ustedes, tengo una ecuación de álgebra lineal, la ecuación más básica de álgebra lineal, ¿verdad? AX igual a B. ¿No? Entonces, podemos resolver mediante la regla de Kramer. ¿Ustedes se acuerdan cómo era la regla de Kramer? Colocábamos el vector independiente en la columna que queríamos resolver, ¿verdad? Entonces, si queremos resolver para el caso de la I1, para el caso de la I1 vamos a tener luego R1 más SL menos SL, B y 0. Esto va a ser igual a lo que me dé A y dividido para el determinante de A, ¿verdad? Y en el otro, B0 menos SL, R2 más 1 sobre SC más SL, dividido por el determinante de A, y esto va a ser igual a lo que me dé, ¿verdad?
Aquí me va a dar así rapidito R1 por SL por 0 menos SLB de S dividido para el determinante de A que me va a dar medio feo, ¿no? R1 más SL que multiplica R2 más 1 sobre SC más SL menos S cuadrado L cuadrado, ¿no es cierto? Sí. Y este de acá va a ser B que multiplica a R2 más 1 sobre SC más SL dividido para lo mismo de arriba, ¿no? Y ya, pues, luego de ahí hacen la multiplicación cruzada y 1, este de acá queda con B y de ahí ya tienen la ecuación para poder relacionar una cantidad con la otra, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la parte de generación de la ecuación diferencial o de la ecuación de Laplace es mucho más sencilla, por el principio de conservación de la dificultad matemática, lo difícil es sacar estas determinantes correctamente sin equivocarse y luego manipular estas expresiones que quedan un poco largas, ¿verdad? Entonces ahí está la conservación de la dificultad, ahí está la conservación de la dificultad, ¿no? ¿Alguna pregunta? Chévere, entonces la siguiente clase vamos a ver el método de impedancias para resolver sistemas mecánicos, o sea, lo mismo que hicimos con ecuaciones diferenciales, lo vamos a hacer ahora con impedancias. Y van a ver que es mucho más sencillo, ¿no? Porque se copia directamente el valor de la impedancia en la expresión algebraica. ¿Alguna pregunta final? Listo, entonces nos vemos el día jueves. Cuídense mucho, que pasen bien. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor.